Bueno, pues damos comienzo a este seminario de hoy que lleva por el título Estética. Luego explicamos por qué está dividido el ser humano. Bienvenidos al canal de YouTube y también al canal de Facebook que lleva por nombre MDAT. Ahí estamos, ahí se encuentran pues los videos que hemos ofrecido con anterioridad. Está casi todo el completo. Y esperamos que nos visiten a menudo en el canal. Gracias por su presencia del día de hoy. Y también pues, recordarles el objetivo del canal EMET-DAT, que es ampliar los horizontes de significado de la realidad en la cual estamos conviviendo, y para eso pues ampliar también nuestros conocimientos, por eso lo de dar conocimiento y con una visión de verdad y de certeza que es la EMET, ¿sí? Por eso es el canal. Pues bienvenidos, gracias al canal. Y vamos a dar hoy también la palabra para dilucidar, aclararnos, revelar algunos de los misterios del ser humano, del hombre, desde la visión de las palabras hebreas. Y para esto, pues hoy también nos presentará Gaby estos misterios de la palabra en el hebreo. ¿Estamos? Gracias, Gaby. Gracias, buenos días a todos. Pues bueno, vamos el día de hoy a conocer esta palabra, la palabra Adam, que es muy reveladora. Si se fijan, pues no es una palabra cualquiera, es la palabra que va a representar al sujeto, del cual se habla pues del resto de la Biblia y de la historia. Se trata del hombre o del ser humano, que en hebreo pues se dice Adán. Hoy vamos a ver pues esta palabra desde puntos de vista más profundos que no se entienden de la lectura o en sí, o de la etimología en sí, de las palabras, sino que iremos un poquito más allá, pero también quiero que vean que el hebreo tiene ese potencial para ver lo que está más allá de las palabras. Entonces vamos a ver la palabra hombre o ser humano, que es Adán, y esta se encuentra en lo que es el libro de Bereshit, en 1:26. Aquí hay que tomar nota que es el capítulo 1, versículo 26. Ahí tomen nota el 26, porque ahorita vamos a hablar sobre ese número que tiene muchas cosas muy reveladoras. Bueno, en este capítulo 1:26 habla sobre la creación del hombre. Y bueno, dice así, aquí les puse el versículo en hebreo y dice así: Vayomer Elohim nace Adam betzalmenu kitmutenu birdu bidgat hayam ubeof hashamain ubehema ubehol haaretz ubehol haremesh al haaretz. Ahí dice, hagamos un Adán, hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobierne sobre los peces y el ave del cielo y sobre los animales domésticos y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ahí dice, nace Adán, nace, hagamos al hombre. La palabra Adán no significa hombre en el sentido al macho solamente,
sino en Bereshit el término hombre significa humano. Luego, aquí vemos el hombre y la mujer se van a llamar Ish, Be, Isha. Sin embargo, en primera instancia, el hombre, el humano, contiene en sí un lado femenino y un lado masculino. Y los dos juntos son llamados Adam, tal como en español llamamos ser humano e incluimos estas dos expresiones a los dos sexos en la misma palabra. Esto es lo que ocurre en Bereshit 5, capítulo 2, 5:2, que dice así: Sahar unkeba Beraam y Barejotam, Vaikra et Shemam Adam, Bayom y Baream. Entonces dice ahí, macho y hembra los creó y los bendijo, y llamó sus nombres Adam, hombre o humano, en el día de la creación. Ahí vemos el lado masculino y femenino. Luego, Adam se convertirá aquí en el nombre propio del primer hombre y será referido después este término solo a la parte masculina. Pero bueno, pues aquí ya vemos que desde el principio no fue así. Aquí hay otra parte que es en Bereshit igual 2:7, donde se habla de la creación del hombre más a detalle. Nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice así: Vayetzer Adonai Elohim et Hadam afar min ha-adama. Y formó Adonai al hombre polvo de la tierra. En hebreo vemos aquí vemos que se los puse aquí en rojo, un juego de palabras. Ha-adam, min, ha-adama. En hebreo, el hombre de la tierra, que es min, ha-adama. Tierra, si aquí lo ponemos tierra, es adama. Es como si fuera el femenino del hombre. Aquí hay una relación intrínseca entre el hombre y la tierra, tanto que la tierra es el femenino del ser humano. Entonces, bueno, vamos a ver otra parte de cómo está compuesta el nombre Adam. Está compuesta por esta letra que se llama Aleph, después la Dalef y después la Mem. Es según aquí los sabios, hay un acróstico, que la Aleph podría ser la palabra Adam, esta misma parte, Adam, en referencia al primer hombre, o podría ser también la palabra Abraham, en referencia al primer creyente, aquel que empezó a anunciar al mundo, a revelar al mundo la fe monoteísta, la fe en un solo Dios. Podríamos decir que la primera etapa de la humanidad, desde el desarrollo de Adán hasta Abraham. En Abraham, con la fe monoteísta cambian las civilizaciones, cambia la humanidad, o como mínimo empieza el proceso de cambio. La segunda letra, que es la Dalef, bueno, aquí está el nombre de David, y es el nombre, bueno, conocido como el rey David. Aquí parece ser, según lo que hemos empezado a decir, que este personaje también marca un antes y un después en la historia. Aquí con el rey David y el rey Salomón, el pueblo de Israel llega pues a su máxima historia, al cual, bueno, pues esperemos que llegue, ¿no? Y profundizando un poco más, el nombre David
que está compuesto por Dalef, Bab y Dalef. Si yo saco sus valores numéricos, que es la parte de la gematría, la Dalef equivale a un 4, la Bab equivale a un 6 y otra Dalef pues es un 4, que es el número 14. Significa que el rey David tiene pues ese valor numérico 14 y el rey Salomón, que viene después del rey David, representa el número 15. Aquí lo vemos, David representa 14, igual, si sacamos su gematria, esta es una gematria ya más pequeña, porque la Shin vale 300, la Lamed 30, la Men 40 y la Hei vale 5, pero hay que sacar la gematria más pequeña, quitando los ceros. Eso equivale que nos da un valor numérico 15. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Si vemos el proceso de la luna, en un mes la luna llega a su máximo esplendor en el día 15 del mes. Después, aquí ya pues empieza a menguar. Lo mismo pasó con Israel, que llegaron a su máxima expresión el día 14, el día 15, con el rey David y con el rey Salomón. Y si uno lee en la Biblia, se da cuenta que el rey Salomón es una continuación del rey David, de lo que el rey David no pudo hacer, lo continuó Salomón. Y bueno, pues no es un reinado independiente al de David, pues ellos dos representan esa luna llena. Bueno, volviendo a la palabra Adán, nos damos cuenta que el rey David marca un antes y un después, digamos, ya poniendo en un contexto de un nivel universal. Y por último tenemos esta letra que es la Mem. Es la primera letra de la palabra Mashiach. Mashiach o Mesías, que es el personaje en el cual la humanidad tiene puesta la esperanza para dar un fin a la plenitud del concepto hombre, del concepto Adán, de llevar al hombre a la plenitud o a toda esta humanidad a la plenitud. Por eso es que está al final, lo vemos aquí, pues está al final de la palabra Adán. Así pues la palabra Adán, pues están insinuadas la evolución y el proceso de la plenitud de la humanidad. Hay más información aún acerca del hombre en esta misma palabra. Si nos fijamos en la palabra otra vez, Adán, en la palabra se puede separar en dos palabras, que es la letra Aleph y la letra Dam, que significa sangre. Como nosotros sabemos, la letra Aleph tiene ese valor numérico 1, y eso es muy representativo en el Tanaj o en la Biblia, y como ya lo habíamos visto en la parte de cuando estudiamos el Shema Israel, está dicho aquí, en este versículo está dicho que en Adonai, el nombre, este nombre que está aquí, que son de 4 letras, que es Yud, Hei, Bai y Hei, el nombre de las 4 letras conocido como el no lo puedo decir, el tetragramatón. Está dicho de él que él es uno, pues la Aleph nos insinúa que al mismo tiempo Dios, pues Dios es uno. Y vamos en sí a agarrar esta palabra, también esta Aleph, y la vamos a dividir. Nos vamos a dar cuenta que este palo que se puso en rojo, este palo inclinado equivale como una Bab, que sería como esta que está aquí,
equivale a una Bab. Y luego tiene pegadas a los lados 2 Yud. Ya se las puse en azul. 2 Yud. Podemos decir que la letra Aleph, esta misma letra, está formada por 2 Yud y una Bab. Y si calculamos aquí el valor numérico de las letras, Yud equivale a 10, la Bab equivale a 6 y otra vez la Yud equivale a 10. Por lo tanto, nos da un número 26. La letra Aleph nos insinúa el número 26. Ajá. Y entonces, si yo agarro el tetragramatón y lo pongo en su valor numérico, entonces tenemos que la Yud equivale 10, la Hei vale 5, la Bab vale 6 y la Hei vale 5. Esto, bueno, pues aquí igual nos da un valor número 26. Tenemos que el nombre de las 4 letras de Dios equivale a 26 y la Aleph equivale a 26. Entonces, aquí esta letra, la Aleph, nos insinúa doblemente al nombre de las 4 letras. Primero, 1, por ser 1. Aquel que es 1 en el nombre de las 4 letras, y luego porque la misma formación de la Aleph nos insinúa el número 26, mismo número que en el nombre, igual en el nombre de las 4 letras. Así pues, la palabra Adam, le ponemos aquí el tetragramatón, que es la Aleph. La Aleph representa este nombre, mientras que la segunda parte representa la Dam, la sangre. Así pues, podemos decir que en el hombre hay 2 componentes principales. El primer componente, el primer componente divino, que es la Aleph, y aquí está representado Dios, y el segundo componente es el componente biológico, representado por la sangre. Y bueno, pues en la sangre está la vida biológica. Así pues, ya está insinuado en la palabra Adam, en esta palabra, que 2 tipos de vidas hay en este hombre, en este humano: la divinidad, la vida divina, trascendental y superior, y la otra que es la vida biológica, material e inferior. Y esto se ve reflejado también en el libro de Bereshit, o en el libro de Génesis 2:7, donde Dios sopló aquí una alma al hombre y también lo formó del polvo. Hay 2 lados, uno material y uno espiritual en el hombre. Pues, bueno, esto es lo que vemos en esta parte del hebreo. Vemos esta parte aquí del hebreo. Y bueno, hasta aquí pues ahora sí que una llamada como una perla del hebreo acerca de esta palabra Adam. Listo. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Indudablemente la palabra estaba antes que todo, ¿verdad? Fue lo primero y tiene muchos misterios. Muy interesante: Adán, hombre; Adama, tierra; Dam, sangre. ¿Sí? Pues muy bien, muchas gracias. Y pues comenzamos con esta parte de por qué la estética y el ser humano. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a dar inicio a este tema. Y la primera cuestión aquí importante que había que ver es precisamente la palabra hombre. Ya estamos viendo y siempre recurrimos a tratar
de verlo en el ser humano, que también va a tener muchas características. Homo, hombre, humus, tierra. Homo, humus, ¿de dónde fue formado? En la fábula de Higinio se decía que, en esa fábula que cita Martin Heidegger en Ser y Tiempo, mencionaba que cierta ocasión llegó cura al río y tomó de la arcilla que había ahí y modeló un ser, una especie de un muñeco. Y en eso llega Júpiter y le alienta el soplo de vida. Le dice, vive. ¿Sí? Después estaba una discusión entre qué nombre le pondrían a este ser. Telgros, la tierra se levanta y dice, pónganle mi nombre porque de mí fue hecha. No, pero Júpiter puso el espíritu, no. Y entonces viene Saturno con carácter de referee para aclarar el asunto y les dice, cuando muera este ser, regresará a la tierra de donde fue tomado. Y el soplo de vida, el aire, el espíritu, de donde fue tomado a Júpiter. Mientras viva, que sea cura el que lo proteja, el que lo cuide. ¿Sí? Por eso cura, curador, cuidado, procurar, curar, lleva este sentido. Su nombre será Homo, porque de la tierra fue tomado. Bueno, si esto lo vemos en el latín, en el griego va a acontecer algo también parecido, quizás con otra profundidad, donde la palabra va a ser antropos. Antropos, pues si lo vemos literalmente, pues significa hombre, ¿verdad? No nos dirá gran cosa, pero el significado extenso significa antropos es aquel que mira lo que una vez vio. ¿Sí? Excelente exposición que da Sócrates en el Crátilo, Diálogos de Platón, o del lenguaje, Crátilo o del lenguaje, donde enuncia esto, y también Aristóteles en la Ética Eudemia. Obviamente, verlo en su correspondiente texto griego. Entonces, el hombre es aquel que mira lo que una vez vio. Es decir, el contemplador. ¿Sí? El que mira y admira. De aquí hay que tener una aclaración que el ver y el mirar pues no son exactamente iguales, ¿verdad? Ver y mirar. Entonces el hombre es el que puede mirar, y si puede mirar, puede admirar, y si puede admirar, puede contemplar lo bello, ¿verdad? Un animalito pues podrá ver, pero no podrá mirar, porque si pudiera admirar y pudiera contemplar, y si pudiera contemplar, pues no sería animalito. Esta es la razón por qué el hombre es un ser ante todo estético. ¿Sí? Hay que ver por qué. Porque la palabra original griega es aistesis, de estética, aistesis, y aistesis significa directamente percepción, sensación. ¿Sí? Por eso, antes que ser Homo sapiens, Homo faber, Homo hermenéuticos y Homo sopoliticón, es un ser eminentemente estético que contempla. Este es el contemplador, y por eso va a ser muy importante esta parte de la estética. ¿Sí? Ahora, bajo el título es guión ética,
pues encierra la palabra estética, pero que también contiene otra parte que sería la ética, ¿sí? Por esta razón se pone de esa manera, es ética o estética, y va a eludir precisamente a este ser que es eminentemente estético. Esto entonces nos llevaría a buscar estos o a develar estos misterios del hombre, ¿verdad? Antropos, hay que recordar, es ish, en el hebreo que decía Gaby, hombre, mujer, ish, hombre, isha, mujer, bueno, sí, y aquí aparece también andros en el griego como hombre y gines como mujer. La palabra general es entonces antropos, el que mira lo que una vez vio, el contemplador. Y por eso va a ser tan importante también considerar lo que hemos venido tratando desde el principio de estos seminarios, que es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje en cuanto lengua y habla, para podernos ubicar entonces en estos dos extremos de la palabra es ética. Si vemos una línea que partiría de lengua hacia la ética y habla hacia la estética, ya en conjunto. Aquí tendríamos que la lengua, pues es el conjunto de los elementos lingüísticos compartidos socialmente por una comunidad de hablantes, ¿sí? Es decir, todos aquellos vocablos, el léxico que manejamos, las reglas de pronunciación y las reglas de escritura, etcétera, del lenguaje. Y que compartimos ese código social. Entonces la lengua es eminentemente social. Mientras que el habla es individual y son las estrategias individuales de cada uno en su manera precisamente de expresar su sentir, pensar, el habla. El habla es muy, muy importante porque va a ser ese estilo propio que cada uno tenemos, ¿verdad? Y por esa razón van a haber también dos tipos de discurso. Entonces, del lado de la lengua social, pues se habla acerca de una información del tipo redundante o redundancia de información, que consiste básicamente en un hablar mucho y decir poco. O su contrario. El contrario sería una información entrópica, hacia el extremo entrópica. Esto significaría un hablar poco y decir mucho, ¿sí? Entonces tenemos las dos, pues bueno, si únicamente nos quedamos en la lengua, digamos, como que a un 100% en lengua y manejamos el código que manejan todos los demás, pues bien, podemos entendernos, pero no conoceríamos nada nuevo, porque no habría nada nuevo en esto, ¿sí? Si únicamente sería el contrario, que sería el habla al 100%, pues tendríamos un sistema lingüístico, un código que solo conocería la persona misma, y la cual remitiría a un estado de locura. Entonces, de estas dos posiciones, si está uno al extremo y la otra al otro extremo, resulta que al 100% de lengua tendríamos 0% de lengua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sería una adicción, lo cual quería decir sin dicto. Sí, no tiene palabra propia, no tiene dicto, no tiene discurso. Y si fuera al contrario, en una lengua
o en una información sumamente entrópica, digamos, por ejemplo, al 100, no tendríamos código con que compartir, no compartiríamos con nadie, nadie compartiría con nosotros. De esta manera nos conduce a dos posiciones en el modo de ser del hombre. Una, del lado derecho, nuevamente, en la parte de lengua, a un estado de enajenación. Enajenación o eknoia en griego. Ek quiere decir ajeno, ¿sí? Extraño, noia a sí mismo. Ajeno o extraño a sí mismo. Entonces, la persona, cuando está en el estado de enajenación, es aquel que convive con los demás, comparte el código porque es social, pero es desconocido por sí mismo. Es un extraño para sí mismo. Del lado contrario, entonces tenemos el estado de alienación. En la alienación, nos encontraríamos con que nosotros somos nosotros mismos una personalidad auténtica, ¿sí? Sumamente auténtica, quien más que nosotros mismos, pero separado de los demás, porque no coincidimos en los códigos, ¿sí? Entonces, este se conoce a sí mismo, pero está separado de los demás. Y el otro está junto con los demás, pero separado de sí mismo o extraño a sí mismo. Habría que recordar que el discurso precisamente va a surgir, a la opinión de Heidegger, o va a ser posible desde la comprensión y el afecto, algo que ya habíamos mencionado anteriormente, que la condición de posibilidad de un discurso será la comprensión y el afecto. Y para esto se deben tener un punto de equilibrio entre la lengua y el habla, entre la ética y la estética, ¿sí? O bien, dicho de otra manera, la estética sería la condición de posibilidad de tener un discurso, ¿sí? Un buen discurso y una recta conducción de nuestro ser, del comportamiento correcto que sería la ética. Entonces, pues aquí nos hace ver muy claramente ahora cuál es la posición del hombre en la actualidad. Ya hemos vivido las características que quedan muy poquitas de la modernidad, ¿sí? Ya la semana pasada hablábamos acerca de la modernidad líquida y del miedo líquido, pero lo moderno, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la cuestión de la ética? La ética, nuevamente recordaremos, la ética es el estudio, es una rama de la filosofía que estudia la moral de una manera racional y sistemática. Su objeto de estudio es la moral. Pero, ¿cómo se da la moral en distintos tiempos? Tendríamos que ver una genealogía de la moral, precisamente como lo enunciaba Federico Nietzsche. Pero, a ver, vámonos a lo que estábamos acostumbrados. La ética moderna, ¿sí? Pone a la razón sobre el cuerpo y a las emociones y a los instintos, ¿sí? Entonces la razón era la dominante y llegó a su cumbre el siglo XVIII, ¿verdad? El siglo de las luces, la ilustración, cuando Immanuel Kant decía que ya para ese siglo el hombre había alcanzado
el estado de madurez, ¿sí? Ya no era un niño, no era un adolescente, sino ya tenía la cabeza bien puesta. La razón predomina. Y esta razón te debe llevar también a la felicidad. ¿Pero qué es la razón? La razón estaba dado precisamente por la religión y por el Estado. ¿Sí? Por eso la educación estaba centrada precisamente en estas dos grandes grupos. Primeramente, la religión. La universidad, por ejemplo, estuvo centrada desde la Edad Media en la iglesia. ¿Sí? La iglesia era el predominante. Después va a ser asumido, después de la Revolución Francesa, por el Estado. La universidad va a estar centrada en el Estado, pero eso fue toda una feliz historia. Pasaríamos a ver ahora la ética en este tiempo posmoderno. La ética posmoderna, pues francamente la razón ya ha desaparecido. La razón ya no hay más. O ha cambiado su presentación. Entonces, la razón desaparece y lo que queda de la ética ya no es, ya como no es razón, va a ser solamente el placer. Recordemos, la modernidad se centraba en la felicidad. Esa felicidad tan buscada por los mismos pensadores griegos de la antigüedad. ¿Sí? Y se venía pensando en la razón, y se venía pensando en que el escenario, el mundo donde todos nosotros estábamos actuando o actuamos, pues era precisamente el teatro. Si nos imaginamos, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón, seguramente que nos imaginamos que están todos sentados como en un cine, ¿verdad? Nos imaginamos como que estamos viendo ahí un escenario de unas butacas sentados, viendo hacia el fondo las sombras que se proyectaban. Nos haría, parecía que estuviéramos viendo la escena de un cine, de un teatro, ¿verdad? Y todavía hasta llegar hasta la época de los 60, 70, todavía 70, principios de 80, decía Jean-Paul Sartre, el filósofo francés existencialista, el mundo y el hombre están de más, son contingentes, no necesarios, y por si fuera poco, un absurdo. Él es el que funda precisamente el teatro del absurdo, pero sigue siendo un teatro, ¿sí? Pero cuando ya estamos viviendo esta época, que para algunos pues va a partir de 1985, 84, 90, no hay un consenso claro del inicio de la posmodernidad. Quizás el inicio sea la publicación del libro de Jean-François Lyotard, La condición posmoderna, en 1983, donde pues la ética ahora ya no aparece, ahí ya no aparece la razón, sino el placer. Pero ha cambiado el escenario. Ya no estamos en el teatro del absurdo, donde hacíamos un personaje y actuábamos de acuerdo a ese personaje del teatro del absurdo, el mundo. Sino ahora el escenario ha cambiado a ser un mercado. ¿Sí? Entonces también va cambiando la posición del hombre. Ya no es la razón que domina o trata de dominar o se pone por encima del cuerpo, de las pulsiones y aún de las emociones. La búsqueda de esa felicidad, eudaimonia, ¿sí? En el griego, eudaimon, buen demonio, buen genio, felicidad. Sino que ahora la ética está en hedón, el placer.
el hedonismo, ¿sí? Y ahí nos estamos situando entonces cómo ha venido cambiando la ética de una ética que era individual para la modernidad a una ética que está hoy como una ética egocéntrica, ¿sí? ¿Qué se buscaba en la modernidad a través de esta situación tanto estética como ética? Buscar el reconocimiento del otro, porque existía el otro. Y hoy, ¿cuál es la posición del hombre? Cuando es una ética egocéntrica, el otro ya no existe. Solo existo yo y yo soy el más importante de todos. Entonces, ya no busco reconocimiento. ¿Qué busco entonces? Autorreconocimiento. ¿Sí? Esto cambia pues drásticamente el puesto del hombre en el cosmos, como decía Max Scheler. Y así teníamos en un principio la modernidad con la verdad, y la verdad, pues siempre el ser humano ha tenido conflicto, pero vivíamos en una sociedad disciplinaria gobernada por el deber, la libertad, la seguridad, el Estado ciudadano, la ética en el trabajo, ¿sí? La palabra, el progreso, por decir algunos, la razón, por supuesto, ¿sí? La persuasión y una moral universal. Pues esto ha cambiado drásticamente, es otro paradigma, por eso necesitamos abrir estos horizontes y darnos cuenta de la situación en la que nos encontramos, porque pues, no nos damos cuenta. Quizás como decía Aristóteles mismo, ¿no? Que los peces no se dan cuenta de que están mojados. Así nosotros tampoco no nos damos cuenta de cómo nos estamos empapando de estas formas ideológicas, distópicas incluso, o hasta apocalípticas. ¿Por qué? Porque la razón ha transmutado, ha cambiado en deseo. Y la razón ya no impera. Se ha caído junto con la ciencia. Cuando se desea la modernidad, gracias a la razón y a la ciencia tendremos el paraíso. Pues bien, esa feliz historia ha terminado. Y es el deseo que engendra más deseo, y ese deseo a placer, ¿sí? ¿Y cómo y por qué ese deseo también viene a colación por el consumo? Pero no un consumo simple, un hiperconsumo consumista. Entonces se ha desaparecido el otro. Pero ¿qué es lo que tenemos? El yo, persona, ¿sí? Una estética y una ética egoísta. Ahí nos encontramos. Otra cuestión, el pasado pues no importa porque es algo que ya pasó, que sucedió y no se vuelve a repetir. Quizá por eso no se le presta la atención debida a la historia que es tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que prevalece hoy? ¿El futuro? No, porque es algo no vivido todavía y no tiene presencia. Sino el presente, ¿sí? El presente, el hoy, es lo que importa. Por eso, precisamente hablábamos la semana pasada de una modernidad, o más bien de una posmodernidad, o de una sociedad líquida en la cual nos estamos desarrollando. Entonces, pues vamos viendo que cada cuestión que vamos tratando, pues va teniendo nuevos y nuevos cauces.
¿Qué pasaba con el hombre? ¿Por qué decíamos que el hombre es un ser estético? Pues es que tenemos que recuperar esa visión, ¿sí? Decía Federico Nietzsche, si yo tuviera toda la capacidad del mundo, escondería las obras de arte, escondería las partituras, bueno, las pinturas, partituras, etcétera. Solo dejaría una cosa, las estatuas. ¿Por qué? Para que cuando las viera el hombre, se acordara que una vez tuvo posición erecta. Porque solo el arte nos hace humanos. Esto es, lograr la sensibilidad humana, que es la que nos falta. Más que la ética, más que atiborrarnos de códigos morales, ¿sí? Que lo que harían, siguiendo nuevamente a Federico Nietzsche, sería meternos un policía dentro, ¿sí? Para comportarnos correctamente. Los códigos morales, pues van también como con los códigos penales, ¿verdad? Esto no, es delito. Y la estética nos ayuda a desarrollar esa sensibilidad y a desarrollar para esa sensibilidad la apreciación estética de cada uno de nosotros. Esto es lo que nos hará humanos. Y bien, ¿verdad? Pues era claro, estética, están las dos, porque están los códigos bueno, malo en la ética. Tendemos casi todo a hacerlo moral, ¿verdad? Porque siempre nos preguntábamos, bueno, ¿y esa institución educativa es buena o es mala? Pues es que no tienen nada de bueno o mala, son eficientes o no lo son, pero tendemos por costumbre a decir bueno o malo, ¿verdad? Y igual planteamos hasta el ser de la muerte, el ángel de la muerte, el demonio, el Satanás, si es bueno o es malo. Es bueno, es malo, bueno, la mayoría diría que es malo, ¿verdad? No, pero es que no es una carga moral, es una función. Y por el otro lado, en la estética, lo bello y lo feo. Pero, ¿qué está pasando en la actualidad? Cuando la verdad se ha derrumbado, se ha caído, ¿hay bueno, hay malo? Los extremos de ese código, bueno o malo, también han desaparecido y solo podemos tener cierta certeza de grados entre uno y otro. Esta es la posmodernidad, ¿sí? Grados que se pueden ir cambiando, incluso. Lo que era bueno ahora es malo, y lo que es malo ahora es bueno, etcétera, y están en unos extremos. Y lo mismo pasaría con la situación de la estética, ¿verdad? Bello, feo, pues no. Decía Hegel precisamente cuando trataba de una teoría de la certidumbre, que a mayor concordancia entre la imagen que yo tengo, intelecto, acerca de una cosa del mundo externo, a mayor concordancia entre la cosa y la imagen, más bello será. Ahí pondría la base de la belleza, ¿verdad? Más bello. Mientras mejor imagen tenemos, más nítida de las cosas, serán estas bellas. Bueno, pues por eso es muy importante la cuestión acerca de este desarrollo de nuestra capacidad de la apreciación estética para poder conocer más a fondo. Y de esta manera, pues en la posmodernidad ha ido cambiando la situación ética, la estética, la política, la ciencia,
En fin, todo se ha transmutado de tal manera que pues, nos encontramos precisamente en una situación en la cual pues, ya no tenemos cierta certeza en cómo ubicarnos, ¿verdad? ¿Dónde ubicar? ¿Por qué? Se trataba de crear mediante el progreso sociedades creativas en la modernidad. Había cierta estabilidad, cierta, siempre conflicto en la vida. Pero ahora, en una sociedad donde se busca únicamente el fin económico de la posmoderna, solo buscamos autorreconocimiento. La razón no está situada ni en el Estado ni en la religión, sino en la empresa, tristemente. Por eso les decía, antes la universidad estuvo centrada en la iglesia, después la universidad estuvo centrada en el Estado y ahora está la universidad centrada en la empresa, formándonos una ética egoísta, la búsqueda del poder económico, la búsqueda de una economía aún a costa de una sociedad que se manifiesta claramente destructiva. Este es el gran panorama que no es muy halagador, ¿verdad? En el cual nos sentimos. Pero por esa razón, busquemos desarrollo de nuestras capacidades de apreciación estética. Volvamos a mirar la naturaleza. Qué bello despertar, qué bella puesta del sol, qué bella luna, ¿sí? Los animales, en fin, la naturaleza, que también nos lleve a tener mayor comprensión, mayor grado de afectividad acerca de nuestros semejantes y de esta manera tener mayor certeza en la búsqueda de la verdad y contar con un discurso que no nos haga que no seamos adictos sin habla y tampoco apartados del mundo como un enfermo psicótico. Bien, pues entonces la estética es la que nos sitúa y nos podrá dar el justo medio, ¿sí? Esto entre el reino de arriba y el reino material de abajo también. Entre el otro y yo, ¿sí? Porque el otro es primero, como decía Levinas, y lo hemos cambiado. Primero yo, luego tú y luego él. Busquemos cualquier forma de conjugación de verbos, ¿verdad? Yo, tú, él. Cuando primero es él, de arriba, y luego tú, y después yo. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención y pasamos a la parte acerca de preguntas, debate, para aclararnos más estos misterios del hombre. Gracias.